Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Enfoque 16, generalmente un compendio de las noticias más importantes acaecidas en la semana. En el día de hoy tenemos un formato diferente, me acompaña el colega Juan Carlos Espinal y vamos a tener una interesante entrevista con el dirigente político Pelegrín Castillo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Pelegrín. Muy buenas noches, muy contento de encontrarme aquí con ustedes, debutando en Enfoque 16. Pelegrín, cuando observamos la posguerra, Balaguer, Bosch, Peña, todo el proceso de la izquierda, la intervención norteamericana, la contrarrevolución entre 1966 y 1978, la dictadura de Balaguer, luego los procesos del gobierno socialdemócrata del Partido Revolucionario Dominicano, todo un proceso de cambio y transformación y de liberalización de la economía dominicana, que generó un proceso de concentración que vino repitiéndose luego de 30 años de dictadura con el mismo proceso antidemocrático. La República Dominicana ha tenido que vivir 100, 120 años de dictadura, golpe de Estado, revoluciones sociales, convulsiones internas y políticas. Hemos vivido mucha guerra intestina en la República Dominicana. Vemos que partidos como el Partido Reformista, 22 años en el poder hegemónico, viene a ser un partido satelital del oficialismo del Partido de la Liberación Dominicana. Vemos que el Partido Revolucionario Dominicano, un partido fundado en 1939, viene a ser satélite del oficialismo, y vemos la desaparición del Partido Reformista Social Cristiano y al mismo tiempo el surgimiento del Partido Revolucionario Moderno, un desprendimiento del PRD, que es quizá el último hálito de la derecha agraria en la República Dominicana. Cuando vemos que los tres se unen, los tres partidos, ¿cómo tú analizas? ¿Hay un vacío allí? Yo vengo hace tiempo planteando que el modelo político nuestro agotó sus posibilidades y que el sistema de partido entró en una fase de crisis que se ha ido exacerbando, y la última reforma constitucional yo creo que llevó al clímax la crisis del sistema de partido, del sistema político clientelar. Creo que entramos en una fase, como dicen los científicos, de desequilibrio dinámico, caótica. Y necesariamente el país necesita producir un profundo reordenamiento del orden político partidario. Vamos a estar claros, se hizo un intento importante en el 2010 con la Constitución del 26 de enero para asentar la institucionalidad del país sobre otras bases. Un proceso sin precedentes de consulta, de participación de muchos actores para darnos una constitución sin grandes crisis, bastante concertada. Y esa constitución estableció el Estado Social y Democrático del Derecho y estableció, además de la forma representativa de la democracia, los espacios de participación. En una constitución nunca se había consignado el derecho político a la petición ciudadana, iniciativa popular a nivel legislativo y municipal, referéndum, el plebiscito. E incluso nunca se había constitucionalizado la materia partidaria con unos criterios tan claros para procurar equidad, equilibrio, transparencia, verdadera competición democrática dentro y fuera de los partidos. Pero eso fue hace 5 años, y los actores políticos que participaron en el proceso, después, en los hechos, empezaron a negar los contenidos de esa constitución. A 5 años, la clase política, las cúpulas de los partidos sobre todo, lo que han hecho son acuerdos en las cúpulas, lo que llaman en Venezuela acuerdos de conchupancia, que fue la ruina del sistema político venezolano. Y esos acuerdos llegaron ya a su forma más extrema con el acuerdo de reelección por reelección, que técnicamente constituyó una especie de golpe blando a la Constitución, al sistema de partidos, a la democracia
a la confianza de la población en la política y en los políticos. Los efectos de ese proceso todavía no se han visto en su plenitud, pero ya empiezan a sentirse y hay miles de dominicanos y dominicanas que se han visto frustrados en sus proyectos. Legítimo, porque el derecho de elegir y ser elegido es un derecho para todos, pero en la práctica aquí en República Dominicana eso se negó en esta coyuntura y además venía negándose porque la política dominicana cada día está descansando más en el factor mercurial. El poder plutocrático tiene demasiado ascendencia en la política, en los actores políticos. ¿Quién es el culpable de esa negación de la democracia? Evidentemente que la clase política ha fallado. Las clases dirigentes del país en sentido general, pero la clase política en particular, porque la gente deposita la confianza en los partidos, en los políticos para que dirijan, y no para que sean dirigidos como títeres o como peleles por grupos de interés nacionales o extranjeros. Entonces yo creo que hay una gran contradicción entre lo que se aprobó en la Constitución y lo que se está practicando en la realidad, y eso es muy serio porque también acontece que estamos haciendo una política que es medularmente clientelar, populista, que reparte como favores lo que debería garantizar, lo que tiene que respetar como derecho, y el costo económico, social, institucional de ese modelo de reparto, porque la política en esencia es un mecanismo de distribución de los valores materiales y simbólicos que se producen en cualquier sociedad. El costo sencillamente no lo puede pagar la economía, la sociedad, la ciudadanía. Entonces ahí hay otra contradicción, la contradicción que tiene la política clientelar, populista, clientelista, con las necesidades que tiene el país de insertarse eficientemente, adecuadamente en la economía internacional, de desarrollar una economía que no esté capturada por concentraciones monopólicas, oligopólicas. Ambas cosas están relacionadas. El modelo político y el modelo de negocio que tenemos se explican de manera complementaria. No se puede entender una cosa sin la otra. El crack financiero de los Estados Unidos, lo que generó todo el problema de bienes raíces y que toda la quiebra Wall Street y además lo de la quiebra JP Morgan, sí, y todos esos agentes que son símbolos del capitalismo. Además, quiebra como la ciudad de Nueva York, quiebra como la ciudad de California, quiebra como la ciudad de Detroit, quiebra con toda la industria de los automóviles, de los combustibles en Estados Unidos, la guerra de Irak, las intervenciones de los Estados Unidos, los ejércitos, eso mermó la economía norteamericana. Sí. Y ese crack se reflejó en la economía dominicana, sí, en el año 2000, sí, en el 2002, 2003 se reflejó. Evidentemente que esos agentes perturbadores estuvieron insertados internamente dentro de lo que fueron negativas políticas que se realizaron en esos procesos. Ahora bien, eso ha generado también, ese crack económico y financiero generó un crack político. La gran pregunta, ¿cómo es que tres partidos hegemónicos se han unido para tratar de ser mayoría? Yo creo que eso obedece a una lógica que es antidemocrática. Los proyectos de reelección desde el poder siempre implican un riesgo de concentración del poder. Nosotros mismos lo expresamos claramente cuando los promotores de la reelección nos plantearon su interés de que apoyáramos la reelección. Expresamos que lo haríamos con dos condiciones. Primero, que el presidente, que siempre se opuso a la reelección, le explicara al país cuáles eran las razones por las cuales había cambiado de posición y apelar al mecanismo legitimador por excelencia, que es el referéndum, porque eso le hubiera dado un contenido, un sentido diferente a este proceso. No acuerdo de cúpula, sino un liderazgo que busca en el pueblo
el asentimiento para un nuevo periodo. Eso lo hizo el presidente Chávez, lo hizo el presidente Uribe. El presidente Medina no quiso asumir ese riesgo, prefirió ir al acuerdo de los partidos, reelección por reelección, con todos los costos institucionales que tiene. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un presidente intenta reelegirse, lo menos traumático es la reforma constitucional. Y es traumática. Aquí todo el mundo sabe todas las técnicas, todas las maniobras, todos los recursos que se emplearon para abrirle paso a esa reelección. El presidente Medina, a diferencia del presidente Mejía, que fue muy franco y dijo, me gustó el carguito, el presidente Medina pronunció un discurso que se puede resumir en la palabra, no fui yo, o no fui, o a mí me impusieron esto. Pero todo el mundo sabe que eso tiene unos costos muy altos, pero los costos más altos y los riesgos más altos empiezan cuando el presidente, cualquier presidente, y lo había admitido el presidente Medina, empieza a poner en marcha el tren de la reelección, porque tiene que llegar a acuerdos con factores de poder, con grupos de poder nacionales y extranjeros. Y ahí vienen las concesiones, que son concesiones que pueden ser muy lesivas, muy peligrosas para la democracia, para la institucionalidad, para la soberanía, para la integridad territorial del país. Entonces, el presidente Medina sabe que la estrategia que se está siguiendo no es de reelección, sino de entronización. La alta concentración capitalista en la República Dominicana no es más, los partidos políticos no son más que un reflejo de la alta concentración de los capitales nacionales en manos de pocas manos. Sí. Por eso los partidos políticos se encuentran en la misma situación, porque es una crisis económica, una crisis política trae la económica y de allí se va lo social y eso desencadena en la crisis moral actual, que es lo que ustedes de la fuerza quizás quieran explicar. En otras palabras, fíjate Juan Carlos, el mundo, suele pasar esto. La gente, históricamente, el modelo que ha dominado la política dominicana ha sido un modelo de relación política clientelar. La gente busca en la política no porque quiera la alternativa que no le garantiza la economía, pero la busca porque la economía está capturada. La economía está en manos de unos cuantos grupos de mucho poder, de mucha influencia, y ese proceso de concentración es lo que determina que la economía dominicana esté orientada no a la producción de riqueza, de bienes y servicios exportables, sino a la concentración y maximización de renta a partir de relaciones privilegiadas con el poder. El modelo rentista, que lo explica muy bien Andrés Cortés, lo explicaba en la década de los 70. Aquí se ha venido desarrollando y obviamente eso también explica por qué ha surgido una economía canalla, porque aquí estamos hablando de unos crecimientos económicos, de unos éxitos económicos que hay que poner entre comillas, que hay que cuestionar, porque por un lado tiene por base un alto nivel de endeudamiento. Ahora mismo el 43% del presupuesto nacional está afectado al servicio de la deuda y el resto, buena parte de los recursos se afectan al subsidio eléctrico. Y cuando ahí ya uno ve el gran problema estructural que tenemos. Pero por otro lado, aquí ha ido creciendo una economía canalla, vinculada a actividades ilícitas o fronterizas, porque no son propiamente ilícitas, pero están en el límite entre la actividad legal y la ilegal. Porque se impone, vamos a decir, una ley, la ley de la necesidad. Y eso, a su vez, termina rompiendo con la institucionalidad del Estado. Y por eso hay un ambiente de violencia creciente, porque obviamente con tanta gente excluida de diferentes formas, la competencia por no quedarse fuera, sobre todo cuando se están estableciendo modelos de consumo, modelos de vida, que no son los que corresponden a una sociedad como la nuestra,
definitivamente estamos haciendo la mezcla perfecta para que haya muchos conflictos sociales que se expresan, repito, de diferentes maneras. Ahora, esos cuadros que hemos descrito nos tienen que llevar a un cambio muy profundo, un cambio, yo diría, sustancial en la conciencia colectiva e individual. Porque no es verdad que República Dominicana puede enfrentar los desafíos que tiene en el orden externo, que son gravísimos, muy complejos, muy retadores, con un Estado debilitado por el modelo de política que tenemos y con una economía que no está orientada a la producción eficiente, competitiva de bienes y servicios. Es una economía que en todas sus áreas estratégicas tiene sobrecostos, costos ocultos, márgenes de intermediación altos. Cuando pensamos en competir, evidentemente que tenemos muchas dificultades porque los sectores que hegemonizan la economía no se están planteando competir, sino atrincherarse en la isla de Santo Domingo, en alianza con la oligarquía haitiana. Es una estrategia de atrincheramiento, pero eso a su vez genera ya otro nivel de contradicción mayor, porque es una contradicción ya entre el interés de los grupos de hegemonizar la isla y constituir un espacio de comercio e inversión unificado, inducido por factores externos de poder, y la necesidad que tiene el pueblo dominicano de preservarse, de mantener su identidad, de mantener sus instituciones, mantener su modo de vida, de mantener su soberanía. Esas contradicciones se están desarrollando ahora mismo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros luchamos mucho en el seno de la alianza y con el partido aliado de 23 años, una alianza que firmamos con Juan Bosch. Luchamos mucho para no llegar a esta situación extrema. Decidimos apartarnos del gobierno, apartarnos de la alianza y entonces apelar al recurso que entendemos que queda. En el país hay reservas humanas, morales, ciudadanas, que están en los partidos, que están fuera de los partidos, que están en todos los sectores de la vida nacional, que están viendo lo mismo que nosotros estamos viendo. No todos lo están viendo con la misma claridad, pero lo están viendo. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos llamando, convocando a integrarse al Polo Soberano, que es un espacio de participación, integración, movilización, que busca que la soberanía popular, que está mediatizada por el sistema de partidos, que está burlada por el sistema de partidos, se desencadene, se afirme, recupere su plenitud y le recuerde a los partidos y a la clase dirigente del país que realmente aquí hay un pueblo que va a defender lo nuestro, que va a salir en defensa de la soberanía nacional, de la identidad nacional, de la integridad territorial, de la autodeterminación nacional. Entonces, son esas energías que están en la sociedad a las que nosotros estamos convocando. Tenemos una ventaja para convocarlo. Primero, no estamos improvisando un discurso. Todos estos temas tienen años planteándose. Ahora, reforzado, validado por los hechos. Pero por otro lado, como partido, no tenemos esa gran estructura partidaria desarrollada. Eso nos permite a nosotros perfectamente, sin compromiso partidario, sin necesidad de requerir integración a las filas de la Fuerza Nacional Progresista, abrir nuestra boleta para conformar una fórmula de candidaturas congresionales, 222 más 20 del Parlacén y 380 proyectos municipales, son 4.000 candidaturas en sentido general, y presentar también una candidatura presidencial, vicepresidencial, y conformar un equipo alrededor del Polo que le dé confianza al pueblo dominicano que el Polo puede ser la fórmula de gobierno de unidad nacional más allá de los partidos. La posibilidad histórica de que la derecha, el centro y la izquierda se hubiesen podido unificar en un momento determinado, en una plena coyuntura actual, el tema histórico de la abstención, la alta concentración económica. Cuando salimos y nos vamos al sur de América,
Vemos Brasil, vemos Ecuador, vemos Bolivia, vemos Nicaragua, vemos como Venezuela, vemos todo un bloque. Con la Costa Rica norteamericana se transformó de la derecha, centro-derecha, se transformó entonces hacia una visión de políticas progresistas y un poco más tirándose a la izquierda. Entonces, todo ese fantasma con elecciones en Haití, Narcissé, de Lavalas, Batiste, de la derecha impulsada por los norteamericanos, plenas elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo tú visualizas ese franco retroceso histórico cuando tres grandes partidos se unifican para hacer mayoría? Desde el punto de vista histórico, no político. Mira, que yo creo que va a ser muy difícil esa unificación en los hechos. Yo creo que la estrategia del presidente Medina es clara, es eliminar adversarios internos, afirmar un poder grupal y personal, neutralizar los partidos de oposición, llevándolos a esa alianza, e incluso al PRM tratar de neutralizarlo con las contradicciones internas que tiene. ¿Dónde falla el enfoque? Bueno, que no hay manera, es más fácil lograr la cuadratura del círculo que articular una boleta en los tres niveles que produzca niveles importantes de compactación. Hay una regla de las alianzas. Las alianzas tienen que ser proporcionales a los objetivos que están procurando. Una alianza demasiado grande que involucre muchos actores y actores con muchas aspiraciones, muchas pretensiones, naturalmente tiende a ser inestable. Y eso es lo que se está viendo. Ahora mismo el presidente tiene, el equipo reeleccionista tiene grandes dificultades de articular la fórmula, porque sencillamente todo esto parte de la anulación del proceso político democrático. Entonces no se ha dejado fluir la fuerza y se quiere ir a unas elecciones con la proyección de que ya no hay nada que hacer, que el presidente ya ganó, y no es así. El presidente está declinando, está enfrentando por primera vez, porque los primeros años fueron 3 años sin oposición, ahora él empieza a enfrentar oposición. Y en el caso nuestro, nosotros estamos muy conscientes de que estamos manejando temas que son temas que galvanizan, que pueden unificar a muchos sectores, repito, más allá de los partidos. De manera escueta, sí, porque ya el tiempo se nos está acabando. Usted presentó un modelo político clientelar que cercena la posibilidad de crear un país con altos niveles de competitividad. sí. De alguna manera entendemos que las propuestas que hizo el presidente Danilo Medina del pacto educacional, del pacto eléctrico y pacto fiscal, buscan precisamente hacer esas reformas que permitan que se derogue ese modelo clientelar y que además podamos crear un Estado, un país competitivo para crear una economía con alto crecimiento sostenido y con niveles de equidad. En el marco de ese escenario, digamos si se quiere así que usted presenta, ¿hay posibilidad de ver esas transformaciones? Mira, yo creo que lo que se ha ido impulsando desde el gobierno está lejos de superar el modelo que tenemos. Al contrario, lo está reforzando. El gobierno nos está planteando la superación del modelo. De hecho, cuando uno ve el discurso que el presidente pronunció en Rumana ante el evento de Empresarios Padre e Hijo, vamos viendo un presidente que está dispuesto a hacerle todas las concesiones a los grupos dominantes de la economía dominicana y la economía continental. Por otro lado, estamos viendo un gobierno que está comprometido con una agenda de binacionalidad que el pueblo dominicano rechaza. Y además, para no tener conflicto con los Estados Unidos, en un proyecto de reelección está dispuesto a hacerle concesiones en materia de políticas sociales. Y eso es lo que explica por qué en temas como el aborto, la familia, el matrimonio,
la identidad religiosa del pueblo dominicano, las señales que se están mandando son señales de que se va a atacar la visión que se plasmó en la Constitución. Y eso mucha gente lo está viendo. Nosotros lo estamos viendo porque estábamos dentro y sabíamos lo que estaba pasando. Pero ahora mucha gente está viendo lo que no... Realmente se está viendo lo que nunca se había visto. Y creo que va a haber también una reacción frente al intento de, repito, no de reelección, sino de entronización. Porque la estrategia de avasallamiento, de hacer que todo el mundo se rinda antes de ir a la contienda. Eso no es democrático. Nosotros entendemos que el país tiene derecho a tener otras opciones y eso es lo que estamos tratando de construir. Gracias. Vamos a construir esas opciones y que el pueblo decida, Gracias, porque él es el soberano. Gracias, Doctor, como siempre, Gracias a ustedes. Como siempre, interesante y profunda su participación. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos. Recuerde que estamos conversando el mundo de Ledesma y Juan Carlos Espinal, conjuntamente con Pelegrín Castillo, sobre partidos políticos y democracia. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con Melanio Paredes para hablar sobre el mismo tema, democracia y partidos políticos, en diversos diálogos, conversatorios que hemos iniciado. No se vayan. Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Valladolid, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Seguimos con Enfoque 16 y como le dijimos antes de la pausa, nos acompaña el licenciado Melanio Paredes, economista, politólogo, una estrella. Y vamos a hablar del mismo tema de política y democracia. ¿Cómo le va? Muy bien. Post-Bosch, post-Balaguer, post-Peña,
La guerra tuvo 1 millón de desplazados. La guerra de abril del 65 tuvo 1 millón de desplazados. No se puede explicar el proceso actual sin la guerra de abril. Ningún proceso moderno contemporáneo se puede hablar sin los desplazados. Se construye los norteamericanos, inicia un proceso de diálogo por reconciliación nacional, que no fue más que una rendición en términos de lo que fue hegemonía imperial. En ese momento se apoderaron de los bancos, se apoderaron de la aduana. Fue el mismo proceso en 1907 con la Convención Numérico-Americana. Se repite un proceso 100 años después. 100 años después se repite lo mismo. El DERECAFTA forma parte de ese mismo proceso de reconfirmación de esa hegemonía económica y de ese proceso de desigualdad que se implementó en 1916-1924 respecto de la formación y las escuelas, del planteamiento cultural de la formación del individuo. Los bolos y colegios desaparecieron. Los partidos posguerra desaparecieron, han venido desapareciendo. Yo pienso que una de las desgracias de la sociedad dominicana es el repetir procesos que históricamente fueron fracasos. Efectivamente, lo que tú dices, yo pudiera sistematizarlo o sintetizarlo en el hecho de que nosotros heredamos un sistema de privilegio desde la conquista. Ese sistema de privilegio, en alguna forma, asaltó el poder una vez los liberales, encabezados por Duarte, son sacados del poder en los albores de la fundación de la República. Y a partir de ahí hemos tenido procesos que se repiten cada cierto ciclo de tiempo. La personificación de la política, Santana, Báez, más que liberales o conservadores, los trinitarios desterrados. Hay un auge que vos hace un análisis, pienso que el más agudo de la restauración de la República y que es el espacio histórico donde efectivamente hubo un flujo de las ideas, del debate, con el surgimiento del Partido Azul y sus principales líderes, que luego, por la tradición de Lili, vuelve al esquema de los ateros de Santana, concentración del poder y naturalmente cercenamiento de los derechos democráticos. Viene toda la inestabilidad de principios de siglo, viene el bipartidismo que deja instalada la invasión norteamericana con los horacistas y los jimenistas, los bolos y los colúos, y a ese fracaso de ese bipartidismo entonces sobreviene la dictadura de Trujillo. Y precisamente hablando de abril, el próximo año se cumplen 50 años de la celebración de las primeras elecciones post-abril, que de alguna manera reafirmó ese sistema de privilegios que Trujillo lo utilizó en provecho personal y de su familia, y que el doctor Balaguer de alguna manera recompuso con las familias oligárquicas que heredaron la fortuna y las propiedades de los Trujillos. De alguna forma se esperaba que los partidos del ala liberal, justamente el Partido Revolucionario Dominicano, que alcanzó el poder en el año 78, desplazando a Balaguer 12 años después, o el Partido de Liberación Dominicana, mi partido, en el año 96, podían de alguna manera echar al suelo ese sistema de privilegios. No ha sido así. Yo creo que en alguna forma esos dos partidos que estaban llamados a jugar ese error histórico, herencia de los trinitarios y del Partido Azul, se acomodaron a ese sistema de privilegios y se ha estado gobernando, administrando las carencias, administrando la desigualdad y la pobreza en República Dominicana. ¿No será propiciándola? Yo digo administrándola porque el sistema viene de lejos, no la crea el PRD ni la crea el PLD. Y yo pienso que en el caso nuestro, en estas 4 administraciones, hemos de alguna forma disminuido, hemos enfrentado, digamos, por el hecho de que ha habido un crecimiento de la economía, hemos logrado mejorar esos índices de extrema pobreza que acusaba el país en los años anteriores. Pero está intacto el modelo como tal.
Por eso yo no quiero hacer el análisis político al margen del problema económico. Aquí hay un problema económico fundamental, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que tanto el PRD como el PLD administraron un clientelismo político que tiene que ir a buscar empleo al Estado porque la economía no proporciona esos empleos. Vino todo el tema del neoliberalismo, aun cuando el propio presidente Fernández en su último periodo abjuró un tanto y dijo que cuando vino la crisis financiera del 2008, que evidentemente las recetas neoliberales no habían resuelto el problema y que en cierto modo se sentía engañado. Recuerdo que nos decía en el 2011 que el Fondo Monetario obligó a sacar 50.000 millones de pesos de la economía. Y en ese momento el gobierno tambaleó, hubo protestas, el partido comenzó a retroceder en términos del favor popular y debió el presidente Fernández asumir una posición de independencia cuando se estaba hablando de aumentar la tarifa eléctrica, de firmar antes de las elecciones, y dijo, no, yo no firmo. Si firma con el fondo y eleva la tarifa eléctrica, hoy el presidente de la República hubiese sido Hipólito Mejía. Y eso permitió la elección de Danilo Medina porque se volcaron esos recursos que se habían sacado en el segundo trimestre del 2011, se volcaron en el primer semestre del 2012. Y eso garantizó la elección de Danilo Medina. Después vino todo el desafuero que se hizo contra el presidente Fernández, acusándolo de un déficit fiscal en el que su ministro de Economía sabía lo que se hizo. Y después aparece cuestionando y personificando en el doctor Leonel Fernández la situación del déficit fiscal. ¿Cuál es la situación que yo entiendo que nos enfrenta y nos reta en este momento? Efectivamente, la Constitución del 2010, aprobada por una mayoría congresional PLDista, se plantea en términos teóricos la expansión de la democracia, la ampliación de derechos, se habla de derecho de tercera y cuarta generación, se habla del derecho a respirar aire puro, se establecen una serie de mecanismos como los altos tribunales, se establecen mecanismos como el amparo, como forma de que el ciudadano pueda protegerse y pueda proteger esos derechos democráticos que consigna una constitución que define el Estado social y democrático de derechos. ¿Y qué es lo que ha acontecido después del 2010? Lo primero, que hay una serie de leyes que esa propia constitución manda a que fueran elaboradas, fueran aprobadas por el Congreso Nacional, porque complementarían una constitución que no es, digamos, un marco general, no llega a especificidades. Ahí está planteado todo el tema de la ley electoral, la ley de partidos, la reforma policial y una serie de mecanismos que garanticen que esos derechos consignados en la Constitución puedan ser practicados, puedan ser ejercidos por la ciudadanía. Resulta que nos pusimos un traje nuevo, pero el cuerpo sigue siendo un cuerpo viejo, un cuerpo añejo. Nuestros dirigentes políticos siguen todavía con la mentalidad de principios de siglo y entienden que tienen una soberanía plena como cúpula partidaria sobre los partidos. Y ahí está el grave problema y la contradicción que enfrentamos hoy. Porque lejos de cumplir con la Constitución que expande la democracia, lo que estamos viendo precisamente con vista al proceso del próximo año es que se están recortando derechos, se está cercenando democracia, se está eliminando la participación de los ciudadanos en la decisión de sus organizaciones. Y oía a Juan Carlos en estos debates que tenemos en los grupos hablar de neoliberalismo político. Y efectivamente, en un primer momento, quizás yo no entendía a qué se refería Juan Carlos cuando hablaba de que el neoliberalismo económico ahora se estaba también expandiendo a la dimensión política. El hecho de que hoy se hable de mercado electoral y no de ciudadanía, como las democracias modernas entienden y conciben el ejercicio democrático, hay una ciudadanía que son los actores y son los dueños de ese proceso en las diferentes sociedades. Y cuando en España, en Grecia, en el norte de Europa, se están dando procesos
que desencadenan una ampliación de los derechos ciudadanos con la irrupción de las redes sociales, cuando se da el proceso de la democracia de la primavera árabe. Aquí estamos involucionando, aquí estamos retrocediendo, y lejos de ampliar esos derechos, estamos coartando y estamos reduciendo esos derechos. Yo me imagino que usted está hablando implícitamente del proceso que ha acaecido en el PLD. Justamente, y no solamente en el PLD, está también afectando a otras organizaciones. Por eso la nota característica hoy es el transfugismo en todas las organizaciones. Usted está viendo cómo se pasan de uno a otro partido, y lamentablemente, aunque uno de los gurús de nuestra organización decía que este pueblo, esta sociedad no soportaba dos PRD en aquel antagonismo que tenía también viso de personificación frente a Peña Gómez y el PRD, hoy resulta que estamos en la antesala, digan lo que digan los dirigentes reformistas, estamos en la antesala de un hecho sin precedentes en estos 50 años de democracia electoral, como ya he señalado. Y es que los tres partidos que hegemonizaron el poder en estos 50 años, 1966 a 2016, el Partido Reformista 22 años, el PRD 12 años, y el PLD va a tener en el 16 años, puede ser que lleven en su boleta 1, 2 y 3 el mismo candidato presidencial. Y eso debe llamarnos la atención. La caída estrepitosa de los precios del petróleo, es decir, el hecho de que los precios del petróleo se hayan desplomado va a generar un decrecimiento de la economía latinoamericana. 600 millones de consumidores, la aparición de nuevas economías como los BRICS, el hecho mismo de los acuerdos de libre comercio de Mercosur, la caída de Brasil con el proceso interno de decomposición política de la construcción del gobierno del PT, el hecho de que haya segunda vuelta en Argentina con el oficialismo peronista retrocediendo ante la derecha, todo un proceso que está abarcando incluso Venezuela, el proceso de paz en Colombia, toda esa estructura geopolítica, el hecho de que Haití esté ocupado por 10.000 cascos azules, que puede verse como la galvanización de ese proceso en términos de lo que significa el peligro histórico y la coincidencia histórica que representa ese peligro. Pone a la República Dominicana con esa alta concentración en una fuerte presión hacia los gobiernos nacionales y hacia los gobiernos locales. Es decir, se exige una buena policía, pero el proceso de presión tributaria, el proceso de pacto eléctrico, el proceso de baja de la tarifa eléctrica, el proceso mismo de que la República Dominicana en pleno siglo XXI esté exhibiendo el logro del cierre del analfabetismo, refleja en gran medida ese proceso de desconstrucción sociocultural de la República Dominicana. En ese contexto se da la reelección presidencial, pero también se dio en Horacio Vázquez en 1930, ante el mismo escenario. La recesión. Y creo que Juan Carlos trae un tema que yo digo pone sobre el tapete la gravedad de la situación. Vos, y siempre tengo que referirme, porque es que ahí se acaba de publicar Pentagonismo, sustituto del imperialismo, con un prólogo de un intelectual argentino, y uno ve esa visión, el Vos en sus plenas facultades intelectuales, cómo visionaba el futuro. Y vos decías, si la economía marcha bien, la política marcha bien. Si la economía marcha mal, la política marcha mal. Un bostezo en la economía norteamericana puede generar una bronconeumonía en la economía dominicana. ¿Y por qué digo esto? Porque además de los señalamientos muy atinados que hace Juan Carlos, en términos de las amenazas externas, está el Transpacífico. Correcto. Ahora, reciente, posterior a los BRICS, el Transpacífico. Aquí cuando, y estaba en ese momento como ministro de Comercio, cuando se habló del acuerdo multifibra, aquí la zona franca prácticamente colapsaron. Tuvo el gobierno del doctor Leonel Fernández que acudir en auxilio con préstamos multimillonarios para que no lanzaran trabajadores a la calle.
el tema del Transpacífico es mucho más grave. El tema del código laboral. Para la economía dominicana que el acuerdo multifibra. Y está entonces todo el tema de un código laboral, la reticencia de los empresarios a aumentar los salarios, y todo esto puede configurar una situación muy difícil para la próxima gestión. Yo creo hoy, aún con todos los errores que se han cometido, que la reelección del presidente Medina está garantizada. Pero lo que nos espera al país, y parece que nuestra dirigencia no se está dando cuenta, son serias amenazas, porque está en el horizonte una crisis global generada en el endeudamiento externo. Ya no solo de República Dominicana, todas las economías del mundo, Estados Unidos, Alemania, Japón, la propia China, han logrado crecimiento en base a un gran déficit presupuestal respecto al PIB de esos países. Naturalmente, ¿qué blinda la economía norteamericana, la alemana, la japonesa frente al caso nuestro? Su alta competitividad. Tienen una alta competitividad, un mercado cuyo tamaño le puede permitir lo que hizo Obama cuando tuvo un serio problema de desempleo. Sin embargo, comenzaron a hacer inversiones, comenzó el Estado a promover obras, y eso logró la recuperación lenta, pero la recuperación de la economía norteamericana. Eso no pasa con República Dominicana, que tenemos una seria dependencia externa, que tenemos una balanza comercial deficitaria. Entonces, es muy peligroso que en un momento en que necesitamos ampliar la democracia, tener en cuenta a la ciudadanía, estamos recortando esos derechos y con una crisis potencial en el horizonte. La privatización de la vida de la cosa pública, la privatización de la vida cotidiana, es decir, la privatización de la sociedad dominicana, ha impulsado también conjuntamente con la presión sociodemográfica, es decir, la presión del campo hacia la urbe buscando empleo, ha generado un ciclo de pobreza que se está expresando y que se puede expresar en los barrios periféricos que se forman desordenadamente. Eso también ha generado un problema de agua, un problema de transporte, un problema de salud, un problema, etc. Pero también en la República Dominicana no solamente está la población flotante de 1 millón de haitianos, también hay una población flotante de turistas. Entonces, a eso se está sumando que la República Dominicana no está produciendo lo suficiente, porque es más barato tener un supermercado que producir, por ejemplo, en el Valle del Cibao, que genera la destrucción del río, etcétera, etcétera. Es decir, ese proceso capitalista de ese modelo está generando, por ejemplo, menos educación, menos salud, y la tendencia es a creer que lo privado, por ejemplo, privatizar el agua, privatizar los servicios públicos, las emergencias, genera el tema del mercado. Pero esa presión demográfica está generando también una alta abstención en todos los sentidos, que no estoy hablando de electoral, en todos los sentidos de decreimiento de las instituciones, de decreimiento. Pudiera derivar también abstención electoral. Yo pienso que el presidente Medina tiene que dar señales inequívocas de que habrá un cambio de modelo, que hay necesariamente un cambio de modelo. Y tú lo has planteado. Cuando tú prendes los noticieros de estos canales, ¿qué es lo que tú ves? Las protestas, ¿por qué son? Calle, agua y energía eléctrica. Lo mismo de hace 70 años. Y eso ha venido ocurriendo durante los últimos 5 o 6 gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un problema de calidad de vida. La desigualdad y la pobreza no se ataca con datos, porque ese es el problema. Cuando yo hablo de que hay un cierto neoliberalismo político, es cuando se considera que la ciudadanía es mercado electoral y se cosifica al sujeto. Correcto. Y eso es lo que está planteando como lo más peligroso de este proceso. Es importante entender que el ser humano es lo importante y que la pobreza no se puede combatir si no es mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Y la calidad de vida significa un transporte seguro y decente, agua y energía eléctrica 24/7 en los hogares y a precios asequibles. El empleo, aquí hay que generar empleo. Esta economía no puede seguir dependiendo en más de un 50% del empleo informal. Y el presidente Medina lo ha planteado, el tema del turismo como un eje importante que puede impactar el sector agropecuario. Porque como decía Juan Carlos, si además de los
10 millones de habitantes, los 11 millones de vecinos y los 3, 4, 5 millones de la población flotante del turismo, tú tienes la capacidad, este país tiene las condiciones climáticas, las regiones, para producir todo lo que esa población, ese mercado facilita. Yo creo que el presidente Medina tiene que dar un salto ahora de estas intervenciones puntuales a una articulación de políticas que lleve a generar empleo, que lleve a explotar una condición. Ya se puede producir, ya no hay que esperar que llueva. Los israelíes cultivan en el aire, cultivo hidropónico. Entonces, nosotros estamos con esas condiciones climáticas favorables y con la tecnología, introduciendo tecnología para mejorar la producción, para mejorar nuestra productividad. Eso es fundamental, porque yo pienso que el modelo actual toca fin. Y ese hecho que he señalado, que da la imagen de algo que termina y algo que comienza 50 años después, yo pienso que es el momento para aprovecharlo y producir un relanzamiento del modelo político, económico y social en República Dominicana. Para cambiar ese estado de cosas, tiene que haber una reforma y al mismo tiempo no se pueden desvincular del modelo político y del modelo económico. Percibimos un modelo político clientelar, neoliberal, que está provocando falta de transparencia, manejo de actividades corruptas que dispendian recursos que pueden ser utilizados para mejorar ese estado de cosas. Desde el punto de vista económico, bien dijo el ministro de Hacienda, Simón Lizardo, que la economía tiene un déficit estructural por el hecho de que la presión fiscal es de un 14% y el gasto del Estado es de un 16%, lo que implica un mínimo de un 2% del PIB, un déficit cada año. Con respecto Ese es el discurso tradicional y añejo. Yo le preguntaría, en el marco de estos temas de cercenamiento de la democracia interna del PLD, que está invadiendo también negativamente a los otros partidos, ¿tiene el Estado dominicano, tiene el gobierno dominicano el capital político para poder negociar un pacto social que permita que cambiemos esa estructura política y económica que permita un crecimiento con equidad? Nunca como ahora, el PLD tiene mayoría absoluta en todos los poderes públicos. O sea, nosotros tenemos un Congreso, fíjate cómo se pasa el presupuesto. Aquí tiene que imponerse el pacto eléctrico, porque es imposible que un sector minoritario de la población, que muchas veces no da la cara, condene a la mayoría de la población dominicana a sufrir un problema de un suministro eléctrico deficiente y que afecta grandemente la competitividad del país en todos los niveles. Aquí tiene que producirse el pacto fiscal, comenzando, ojalá lo comenzaran ahora, para que cuando comience el primer año de gestión, esperamos la segunda gestión del presidente Medina, podamos tener una nueva fiscalidad que grave el capital parasitario, que le imponga impuestos al capital que no genera empleo y estimule al capital que genera empleo. Eso va inmediatamente a impactar el clientelismo político. Cuando la economía produzca los empleos suficientes para que cada dominicano, al cumplir los 18 años, la mayoría de edad, tenga posibilidad de acceder a un empleo decente, con salario digno, entonces baja el nivel de clientelismo y ya usted no puede, la cúpula de los partidos no pueden manipular a la militancia con el tema de los empleos. Eso es fundamental. Muchas veces uno piensa que todo esto es un círculo pernicioso para poder mantener una cierta oligarquía en el poder, una oligarquía política en el poder. Y yo pienso que eso estamos obligados, estamos conminados a cambiarlo. Aquí hay que terminarlo del pacto eléctrico, aquí hay que ir por un nuevo pacto por la fiscalidad bajo esas condiciones. Y entiendo en términos políticos, yo creo que ya la suerte está echada. Yo no voy a mí no me importa una candidatura. Si Domingo Contreras, Manuel Jiménez, Eddie Mateo, el ministro de Industria, no. Para mí lo más importante es preservar al PLD como legado histórico de Bosch, preservarlo en sus esencias. Y la cúpula de mi partido que se prepare. Porque si bien yo no voy a acudir a los mecanismos que me establece la Constitución
por una simple candidatura, sí voy a acudir para preservar el carácter democrático y progresista del Partido de Liberación Dominicana. Y he enviado 5 o 6 cartas en cada momento, estableciendo en qué aspectos se está violando el estatuto, la ley y la Constitución de la República. Porque en algún momento tendremos que vernos las caras. Aquí tiene que haber congreso en el Partido de Liberación Dominicana, congreso pleno antes del 2020, no después del 2020. No está en juego la reelección del presidente Medina, no está en juego la presidencia y el liderazgo del presidente Fernández, más allá de estas elecciones, porque no puede un presidente de la República ser presidente del partido. Pero todo lo otro está en discusión. No es posible que tengamos que ir a una reelección y perpetuación de la elección política. No es posible que un grupo muy pequeño siga concentrando todo el poder gubernamental y al mismo tiempo el poder político. Eso no tiene ya razón de ser. Y esto va creciendo en la conciencia de la militancia de mi partido y de otros partidos, y en algún momento va a ser explosión. Gracias, profesor Melanio Paredes, por estar con nosotros. Hoy tuvimos un exquisito diálogo en Mundo Ledesma con Pelegrín Castillo y con el licenciado Melanio Paredes. Tipo de conversaciones es que tenemos que tener. Es que de la única manera de que la economía puede crecer es si se fomentan estos diálogos. Y podemos crear conciencia social, lógico, para que las cosas se encaminen por buenos derroteros. El crecimiento económico no solamente está vinculado a lo que son la producción de bienes y servicios. Si no hay una capacidad de acervo, no puede crecer la economía. Y la economía no crece más porque no hay un acervo, sencillamente. Así es. Punto. Gracias, bye, chao, nos vemos la próxima. Hasta la próxima.